Bueno, mi siguiente invitado es Juan Carlos Araúz, él es presidente del Colegio Nacional de Abogados. Juan Carlos, un placer tenerte. Buenos días. Buen día, Fernando. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Bueno, muy en boga todo lo que está pasando con el gremio abogadil. Uno, ese resultado pues, presentado el lunes por el diario La Estrella de Panamá del suspenso para la mitad de los abogados graduados en universidades que estaban haciendo un examen de actitudes, pues, conocimientos básicos. Y dos, el tema de la escogencia de los magistrados, donde pareciera que es una lista cerrada y que cualquiera que vaya a la reelección va a tener muchas más opciones que pues alguien que vaya de primer ingreso. Buenos días. Sí, bueno, comienzo por el primer tema. Por el primer tema. La carta que el magistrado nos envía pone de contexto un tema de reflexión, en donde, como todas las profesiones en nuestro país, es un tema de ir adecuándose permanentemente. En el caso de los abogados, no podemos perder de vista que nosotros tenemos una ley que rige la profesión que data del año 84. Y es posible que esa ley se haya quedado de alguna manera atrapada en realidades que ya no se encuentran en la convivencia social. Esa particular situación hace obviamente que uno deba reflexionar sobre cuáles son los mecanismos permanentes de revisión, fiscalización de los centros de enseñanza, también en torno al abogado ejerciente, si debe existir una obligación de una educación continuada. El régimen disciplinario de los abogados es un tema que siempre mantiene la controversia en torno a la opinión pública. Y hay temas, por ejemplo, pendientes de debate del año 94 sobre la colegiación necesaria a raíz de un fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia. Todos estos elementos, junto a la carta que el magistrado pone en contexto, yo quiero reflejarlo como una oportunidad. Para ser mejor, para crecer, un profesional siempre tiene que estar dispuesto a mantenerse en el debate constante y sobre todo generar propuestas. Este es un momento en el que todos debemos unir esfuerzos para que esas propuestas se materialicen en crecimiento, y ese crecimiento cuantitativo y cualitativo, yo creería que los abogados podemos enfrentarlo junto a los decanos de las universidades y sobre todo también con la Corte Suprema de Justicia, que es quien emite las idoneidades. Pero yo no quiero verlo como un problema en el que nos distancie, sino un problema que genera una obligación de hacer un frente común, y que ese frente común presente soluciones que satisfagan a la sociedad y que mantengan el papel del abogado como un buen compañero de quien tiene una dificultad y necesita que ese compañero esté con las cualidades, destrezas, habilidades para auxiliar a quien le ha tocado la puerta en momentos de dificultad. Pero 20 y pico mil de abogados, pues realmente el país necesita más abogados de los que ya tiene. ¿Y cómo pues uno puede sacar la carrera de forma tan laxa? Una universidad, es más, su publicidad dice, venga y en 6 semestres es abogado y ni siquiera tienes que pasar pues, a un examen frente a un profesor. Sí, yo creería que el problema no es el número de abogados. El problema es, obviamente, si existe un cuestionamiento a cómo algunos habrían obtenido el título y si su formación es laxa, como bien lo defines. El punto de partida es que todo ciudadano, a la luz de un Estado democrático, tiene que tener la posibilidad de accesar a convertirse en el profesional que obviamente quiera. Lo que falta aquí es una labor de fiscalización para evitar que los centros de enseñanza de alguna manera engañen o deformen lo que debiese el ciudadano recibir al final del día, que es un profesional competente. Y allí entonces es donde entrarían las distancias o los choques. Es decir, yo soy convencido que a nadie se le debe restringir el acceso a formarse como profesional de cualquier disciplina. Sin embargo, sí soy categórico en el sentido de que universidad que no cumpla, universidad que tiene que ser clausurada, porque no se puede generar en un ciudadano la expectativa de obtener un título para ser un ciudadano productivo y convertir su profesión en su modo de vida, cuando ya de por sí la universidad lo que le está entregando es un cuestionamiento como tal. Y ahí es donde nosotros debiésemos unir esfuerzos, en donde todas las universidades se caractericen por presentar planes de estudio y calidad en el momento del proceso formativo. Pero es una conversación pendiente
en materia educativa. Pero es una acreditación que ya se dio en los tiempos de la ministra Lucy Molinar y que de repente pues, se fue al traste y uno tiene abogados manejando taxi y abogados haciendo cualquier otra cosa menos el derecho, que yo creo que es más frustrante para alguien, pues estudiar lo que supuestamente quería y terminar haciendo cualquier otra cosa a no estudiarlo y estudiar otra carrera que esté más acorde con lo que uno sabe, con la preparación que uno consiguió. Sí, y eso entraña lo siguiente, en una universidad que forme un abogado y no les plantee cuál es el mercado legal existente, es decir, cuáles sus capacidades para entrar, irrumpir, caracterizarse y generar una clientela, obviamente ya partimos que el centro de enseñanza estaría sesgando su formación. Hoy día, dar habilidades en materia de competitividad y de cómo convertirse en un profesional autosuficiente, es obligatorio que los centros de enseñanza lo preparen al individuo que se encuentra inscrito en sus filas. Y esa particular situación haría entonces, obviamente, que el que se forma como abogado tenga la opción de decir, bueno, es un complemento a mi rutina de vida en otro segmento, Claro. pero que nadie se engañe de que el que tiene que convertirse en profesional lo tiene que hacer para ser un ciudadano productivo, para proveer a su familia, para generar en su entorno familiar las necesidades básicas y necesarias. Y en esas habilidades la universidad en general estaría omitiendo preparar a un profesional con conciencia de su propio mercado laboral, Claro. mercado de actuación, porque, Fernando, las firmas de abogados ya están saturadas. Totalmente. El gobierno no tiene más empleos para abogados. Entonces, al final, todos tienen que convertirse de una manera directa en autónomos, es decir, trabajar por cuenta propia. Pero si en las universidades no se enseñan esas habilidades para competir y cualidades para saber contra los 27,000 abogados ejercientes en este momento, obviamente yo no me puedo diferenciar. Entonces no es entregarle un título a alguien sin identificarle cómo competir. Y allí es donde nosotros estamos teniendo grave dificultad porque al final, cuando usted ve que las listas negras y grises sancionan a Panamá y evalúan a Panamá, no es otra cosa porque su competitividad tiene dudas. Bueno, no Y solamente eso la competitividad, Juan Carlos, sino que también hay un problema y hay un gran dilema ético y moral dentro de la profesión. Pero eso va acompañado justamente de cómo se moldea a un estudiante que va a formarse en un profesional. La universidad transforma, la universidad renueva, la universidad construye un ciudadano en positivo. Hay que analizar cómo estamos omitiendo. Pero la pregunta es, exámenes de barra, como en otros países, colegiación obligatoria para saber por lo menos un nivel mínimo de esa persona cuando va a ejercer el derecho, ¿qué solución hay pues a corto plazo a un problema que realmente es una vergüenza para la profesión estos resultados? Así es. Nosotros como Colegio de Abogados estamos convencidos de presentar una iniciativa de ley en corto plazo que pretenda satisfacer esas exigencias. Esto va a abrir el debate. Sin embargo, yo lo que planteo anticipadamente es quien quiera debatir que traiga propuestas, pero quedarnos en el estado que nos encontramos no es una respuesta ni satisfacción para nadie, porque vivir siendo cuestionados y no tener propuestas ni reacción lógica a un estado en el que todos nos estamos afectando, sería simplemente autodestruirnos. Por lo tanto, yo hago un llamado a la abogacía, a proponer y a construir, pero no a quedarnos como estamos. Este estado en el que nos encontramos nos va a destruir y de una forma en la que nadie va a poder sostener una lucha en donde la sociedad claramente exige que la abogacía se convierta en un abogado y en un compañero de sus causas, pero un compañero eficiente, pero es que, con conocimiento. Juan Carlos, lo único que va a provocar esta presión que hay de 27,000 personas tratando de buscar un puesto de trabajo es que va a ir en contra de la solución pacífica de conflictos. Es decir, ahora vamos a tener que meter abogados a hacer cualquier cosa. Y eso es un contrasentido hacia donde va el mundo. Que lo que está tratando es de que las personas se entiendan y llegar a soluciones pacíficas entre unos, no tener que tener un abogado de por medio. Y debo dar la razón en ese punto, Fernando, y le agregaría más al punto. 1.500 nuevos abogados egresan de las universidades por año, por lo tanto, el problema sin atender
está causando una grave preocupación en torno a que el profesional que egresa a las universidades va a descubrir, luego que ya está en el ejercicio, que el mercado no es tan fácil de insertarse ni de producir si no existen otro tipo de cualidades. Y esa grave situación devuelve la mirada a qué están haciendo los centros universitarios en torno al perfil que moldean dentro de los años de formación académica Claro. de una persona. Es un tema complejo, pero vuelvo y repito, en la medida en que todos seamos conscientes que crecer es el camino y que nosotros tenemos una obligación de defender la existencia o el papel de los abogados en la sociedad de forma histórica, nosotros podremos encontrar consenso y yo lo que propongo es el diálogo franco, sin embargo, unidad y compañerismo en torno a cómo podemos elevar el estándar de forma colectiva y a no quedarnos en este momento en el que solo podemos ser señalados sin forma alguna de demostrar alguna ruta de escape. Eso es lo que yo planteo. Juan Carlos, gracias. Me quedo sin tiempo y creo que tenemos el tema Saludos. pendiente de magistrados y esta lista corta.